Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, este país imaginario pero real, porque es donde vivieron los judíos del este de Europa, los judíos ashkenazíes, durante tantos siglos, y que vamos recorriendo los personajes más destacados de la mano, como siempre, de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, últimamente estuvimos tratando con personajes muy famosos, como Menachem Begin, antes con Ben Gurión, etc. Entonces, igual la gente se espera que también le hablemos ya de Gal Gadot, de la Wonder Woman o alguien así muy famoso, pero no. Vamos a seguir hablando de personajes muy importantes dentro de los judíos del este de Europa, pero a veces no tan conocidos. Por ejemplo, una mujer llamada Henrietta Szold. Sí, Henrietta Szold fue una judía norteamericana, hija del rabino Benjamin Szold, que dirigía la comunidad Oheb Shalom en Baltimore, en los Estados Unidos, en el estado de Maryland. Bueno, ella nació en Estados Unidos, pero su familia era originaria del este de Europa. Sí, el padre había nacido en lo que es el reino de Hungría, Austria-Hungría, en un territorio que hoy pertenece a la República de Eslovaquia. Ajá. Eso es lo que tiene Europa, que nunca se sabe de dónde es uno, ¿no? Claro, Europa lo que tiene, por lo menos en la zona central y oriental, es un baile de fronteras. Baile de banderas y fronteras. Siempre extraordinario. Bueno, ¿no? Por eso nosotros sí que tenemos una bandera, que es la bandera de Yidishlandia, que incluso se transporta fuera del continente. Incluso en Nueva York siguen siendo judíos que hablan yiddish, por ejemplo, ¿no? Claro, por supuesto. Y además, en la época en que nació ella, en el año 1860, era el momento en que podemos decir que se empieza a establecer Yidishlandia en los Estados Unidos de América. Uh-huh. Realmente de los primeros, ¿no? En llegar a Estados Unidos. Claro, el padre fue un pionero en este sentido extraordinario, es decir, es una figura que no solamente llega a los Estados Unidos, sino que funda su propia comunidad en Baltimore, con lo cual, pues evidentemente, esto le da un prestigio notorio entre todos los conciudadanos. Y además, Benjamin Szold tuvo que trabajar muchísimo porque fue padre de 8 hijos, la mayor de los cuales era Henrietta. Uh-huh. Entonces, evidentemente, en aquella época era muy difícil estudiar. Era muy difícil satisfacer las necesidades inmediatas y cotidianas de los hijos. Con lo cual, Henrietta, que fue la más espabilada de sus hermanos, estudió hasta los 17 años a golpe de beca anual. Claro, siendo mujer. Siendo mujer. En los años 1870 y algo, ¿no? Que es, claro. Ella se gradúa en el año de 1877, a la edad de 17 años. E inmediatamente se pone a trabajar recién graduada en la escuela de Miss Adams, donde estaría enseñando la friolera de 15 años. Y además, curiosamente, para que
los oyentes se hagan una idea, también necesitaba recursos porque, claro, en aquella época el salario de un enseñante no era muy abundante, con lo cual Henrietta debutó en la edición. Y además con una obra que luego marcaría toda una época, no solamente de la hebraística norteamericana, sino mundial, que es el Talmudic Dictionary o diccionario del Talmud del profesor Marcus Jastrow, que es una de las obras clásicas del talmudismo por antonomasia y que nuestros lectores pueden consultar en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid si así lo desean. También, mientras editaba y daba clases, ella se dedicó a asistir a los cursos que se impartían en la Johns Hopkins University y el Peabody Institute, donde eran cursos de humanidades, historia, literatura y también sociología y economía. Ujú. Fue la primera mujer que editó el Jewish Publications Society, una editorial en la cual ella trabajaría durante 24 años y editaría muchísima de la literatura yiddish e inglesa o en inglés que se editó dentro del mundo judío en aquellos años. Y además, como editora, dio también un golpe muy interesante con el American Jewish Yearbook, es decir, el anuario judío americano que sigue saliendo hasta la fecha y que ella dirigió desde 1904 a 1908. Por si fuera poco, su labor editorial también participó en la compilación de la Jewish Encyclopedia o enciclopedia judía que conocemos en todos los idiomas prácticamente. Que creo que es del año 1911, ¿no? Del mundo, sí. La primera edición es del 11, pero que enseguida sale de Estados Unidos, se edita en Rusia antes de la Revolución, se traduce al alemán, es decir, es una obra que tiene gran predicamento hasta el día de hoy por su utilidad. También lo que es interesante de Henrietta es que ella tuvo una inquietud espiritual extraordinaria desde siempre, hasta tal punto que del año 1907 a 1912 estudió en el Jewish Theological Seminar, es decir, el seminario rabínico norteamericano de orientación Masortí, dirigido por el célebre rabino Solomon Schechter, que da nombre, como sabes,
a la sinagoga que está en el pabellón de humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén, desde la cual se ve toda una panorámica impresionante de la ciudad vieja y del valle del Kidrión. Lo único que le pide Schechter a Henrietta es que no pida que la ordene rabino. Y ella acepta. Y a partir de este momento empieza en ella lo que podemos decir también un gran interés por los aspectos sociales de la vida cotidiana judía, especialmente todo aquello que podríamos denominar actualmente el estado de bienestar. Ella se va en una excursión a Eretz en el año 1909 y ahí se da cuenta de que la gran misión de su vida es contribuir a la educación, la salud y el bienestar social del Yishuv. Con lo cual nos encontramos con que Henrietta Szold es la primera mujer que toma conciencia de la necesidad de transformar la vida cotidiana en Eretz. A los 3 años del viaje, ella funda con otras 6 mujeres judías norteamericanas una organización que se llama, depende cómo lo pronuncien, si son askenazíes o sefardíes, Hadassah o Hadassah, la cual va a empezar a actuar en Jerusalén en el año 1912 con un programa interesantísimo de visita a domicilio de enfermeras, siguiendo el modelo norteamericano. Es decir, atención primaria y también, evidentemente, pues se dedican a realizar las labores propias de las actuales practicantes en nuestra sociedad. En este sentido, es muy importante porque este proyecto sale bastante bien y a partir de ahí Hadassah empieza una serie de proyectos interesantísimos como es la organización de cocinas populares, la organización de puntos de atención a niños y adolescentes, como es la educación a nivel básico en barrios y finalmente, evidentemente, el gran éxito de Hadassah en Eretz Israel es la fundación del Hospital Universitario Hadassah Rothschild en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se convierte en el primer centro médico de toda la región y con el paso del tiempo, evidentemente, en una institución de prestigio, no solamente a nivel regional, nacional, sino a nivel internacional, porque evidentemente es una institución que trata
todo tipo de enfermedades, con una especial atención a enfermedades en teoría incurables. Al mismo tiempo, nuestra protagonista de hoy se dedica también en los años 20 y 30 a la política. Forma parte de un movimiento llamado Brit Shalom, que lleva todo tipo de programas sociales, no solamente para judíos menesterosos, sino también para árabes. Este movimiento, con el paso del tiempo, derivaría en un partido que se llamaría Ihud, que continuaría la labor de la formación anterior. A pesar de todos los éxitos que tiene Henrietta en su vida social, ella se queja siempre de que no ha sido muy feliz en lo que respecta a la vida personal, ya que no se relacionó a lo largo de su vida más que con un hombre 15 años más joven que ella, y fue encima un amor platónico. Me refiero al rabino Louis Grimberg cuando estudiaba en el seminario talmúdico de Jerusalén. Ella siempre se lamentó de no haber tenido un hijo de sus propias entrañas. Ella falleció el 13 de febrero del año 45 en el propio hospital Hadassah y fue enterrada en el Monte de los Olivos en el cementerio judío. Esta fecha conviene recordarla porque con el calendario hebreo es el 30 de Shvat, que es actualmente en Israel el Día de la Madre, que se dedica paradójicamente a la figura de Henrietta Szold. Es curioso que, como saben nuestros lectores, el cementerio judío del Monte de los Olivos cayó desde 1849 a 1967 en la parte jordana. Y justo cuando se unifica la ciudad tras la Guerra de los 6 días, el director del Centro Médico Hadassah, que es como se llama ahora la institución en aquellos años, Kalman Mann, decidió encontrar la tumba de Henrietta Szold. Reunió a un grupo de 6 rabinos y se fueron los 7 a este cementerio, pero se toparon con que la tumba de Henrietta Szold y la de otros judíos había sido tapada por una carretera que habían hecho los jordanos cuando la ocupación. No obstante, tuvieron la suerte de que hubiera un mapa del cementerio en la época en que enterraron a Henrietta, y gracias a eso pudieron localizar la tumba, por decirlo, exhumarla, ponerle una sepultura nueva y una lápida nueva, indicando que ella estaba allí enterrada. Uh-huh. A partir del fallecimiento de Henrietta, en 1949, ya se constituye
el premio Henrietta Scholz, que lo da el Hospital Hadassah todos los años, y la primera entrega se le hace a la viuda del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Y este año ese premio se sigue entregando anualmente. También, a nombre de Henrietta Scholz, se pone un kibutz en la Alta Galilea. Farsold. Que Farsold. Y además, un barco que sale en el año 46 con emigrados ilegales, 536, del orfelinato Cafisia de Atenas, y que llega a Haifa y es devuelto a Chipre, y los 536 encerrados en Caraolos, también lleva su nombre. Uh-huh. Y es curioso también cómo estos homenajes van continuando cuando el Centro de Investigación de las Ciencias de la Conducta de Jerusalén es llamado Instituto Henrietta Scholz. Posteriormente, Henrietta Scholz en el año 2007 fue incluida en el Centro de la Fama de la Mujer Americana, que es una institución en la cual pues figuran los monumentos de todas las grandes ciudadanas de los Estados Unidos. También se le dio una calle en Baltimore, Scholz Drive, y en Nueva York se le puso el nombre suyo a una plaza que se llama Scholz Place. Decir también que su iconografía personal figura en numerosos sellos del Estado de Israel, y también aparece su faz en los billetes de 5 shekalim de los años 70, si mal no recuerdo. Y que evidentemente también pues su vida ha sido llevada al teatro y al cine. Es decir, se trata de una gran figura. Una figura que dedicó su vida a ayudar a los demás, en definitiva, porque ella no tuvo vida personal casi y se dedicó al trabajo social, establecer el trabajo social en ese nuevo país, ¿no? Exactamente, es decir, podríamos decir para terminar que en su generación Henrietta Scholz fue la encarnación del concepto judío de tzedakah, en sus variantes tanto de justicia como de caridad. Pues nada, con esta figura ejemplar de Yiddishlandia nos despedimos y volveremos ya en el 5778 para hablar de un nuevo personaje de Yiddishlandia. Esperemos que nos sorprendas con otra figura como esta, como la figura de Scholz. Bueno, antes de despedirme os deseo Shana Tova Umetuká a ti y a todos los oyentes, Jorge. También para ti y los tuyos. Y que el año nuevo nos traiga mucha paz, mucha felicidad y muchas ganas de trabajar a todos con esta línea de Yiddishlandia. Ratevet vom Hunger mich erzint.